los tiempos cambian. Lo que no sé si cambia o no es la economía, porque cuando el gobierno nacional intenta dar por lo menos algunos mensajes económicos que pueden ser positivos, pero a la postre aparecen otros que siguen siendo alarmantes. Cuando en una semana podemos llegar a ver que algún tipo de índice que habla de la actividad económica que es mejor comparado con el año anterior, pero nuevamente nos da a la espalda el índice de consumo. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente deja de comprar menos en los supermercados, ¿quiere decir que compra en otro lugar? A ver, yo no sé mucho de economía, solamente la padezco, la vivo y la padezco, diríamos, como el común de los argentinos, con un sueldo que alcanza cada vez menos, para comprar las mismas cosas que tiempo atrás. Ismael Bermúdez, un gran periodista y analista económico. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Bermúdez. ¿Cómo analiza este momento económico? ¿Qué hay que ser? ¿Excesivamente positivo, excesivamente negativo? ¿Qué hay que ser? No, lo que hay que hacer es ser realista. Digamos, porque de lo contrario, si uno se maneja con criterios de ser optimista, ser pesimista, etcétera, no conduce a ningún lado, porque después la realidad se impone. La realidad, bueno, como usted describió al comienzo, es una realidad muy problemática. La economía sigue, con excepción del sector agrícola, en un proceso recesivo, y hay un deterioro laboral, un deterioro social muy manifiesto. Ustedes calculen, el Ministerio de Trabajo dio a conocer las cifras de empleo y está marcando que lo que va de este año, el empleo registrado es el que tiene aportes a la seguridad social, hubo una pérdida de 94.300 empleos. Esos son en los primeros 5 meses de este año. Usted se da cuenta que el empleo es clave para todos nosotros y para todos los que nos están escuchando, porque, bueno, detrás de una pérdida de fuente de trabajo son familias que caen en el desempleo, quizás familias que caen en la pobreza por falta de ingresos, y como no hay perspectiva de un crecimiento del empleo y de la economía, es gente que inclusive depende de ciertas edades, quizás no, y las chances de conseguir trabajo son muy débiles. Hoy por hoy una persona de más de 45 años, perder el trabajo y reinsertarse en el mundo laboral es muy costoso. Es muy probable que pueda hacer alguna changa, algún trabajo informal, pero hoy integrarse al mercado de trabajo formal es muy difícil. Por eso, más el tema que la inflación sigue siendo alta, determina que haya estos niveles de pobreza tan elevados. Ustedes saben que Corrientes, la discusión sobre la pobreza, por estos datos del INDEC que la colocaron en los primeros puestos, ha sido una discusión muy fuerte. Claro, desde el gobierno se sentaron las bases para el crecimiento. ¿Hay bases para el crecimiento o qué estamos viendo ahora? Mire, estamos en campaña electoral. En campaña electoral ya se sabe que no hay más mentiroso que político en campaña. El gobierno dice que están las bases, pero ¿dónde están las bases? ¿Usted las vio, las bases? ¿Cuáles son las bases? No termino de comprender. Cuando uno mira la realidad ve que no hay ninguna base sólida de crecimiento, porque si la economía sigue en recesión, si se pierden puestos de trabajo, si tenemos una deuda enorme, la Argentina tiene un endeudamiento y se está hablando de que el año próximo va a haber mayores dificultades para pagar la deuda. Si el propio Fondo Monetario Internacional rebajó, es decir, agrandó el número negativo para este año de crecimiento de la economía y dijo que en el año próximo la rebajó a la mitad las perspectivas de crecimiento. Y el propio Fondo Monetario Internacional dice que el año próximo vamos a tener un 32% de inflación. ¿Dónde están las bases? Yo no veo ninguna base. Le consulto, ¿los acuerdos internacionales o la apertura de mercados que se anunciaron en el último mes abrigan algún tipo de expectativa económica factible o no?
Bueno, en general, en primer lugar lo siguiente, al margen de si es bueno o no lo que firmó el gobierno con la Unión Europea, estos acuerdos son acuerdos que van a entrar en vigencia de aquí a varios años. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí hasta que esos acuerdos entren en vigencia? Nadie lo sabe. Por lo tanto, cifrar la esperanza en esos acuerdos, si fuesen inclusive positivos, son de muy largo plazo. En lo inmediato, lo único que tenemos es que cuando el INDEC dé a conocer la próxima medición de pobreza, no nos vamos a sorprender cuando diga que el 35-36% de la población, o sea 14 millones de personas, viven por debajo de la línea de pobreza. Sí. Eso es más o menos que antes, es mucho más, son 3 millones de nuevos pobres en un año. Entonces, seamos realistas, si el diagnóstico no es bueno, por más que querramos ponerle buena onda o mala onda, no vamos a modificar la situación. Claro, me parece totalmente entendible. Hay una cuestión que por ahora está bastante calma, pero cuando entro a hurgar un poquito y a preguntar, te dicen, la verdad, está contenido, está atajado, pero tiene que subir sí o sí. Me refiero al dólar. El dólar al precio que está hoy, ¿es un dólar real de mercado? ¿Estamos conteniendo un dólar? ¿Hace bien, hace mal este dólar? Bueno, en primer lugar, un dólar del mercado desde el momento en que el Banco Central interviene vendiendo lo que se llama dólares puntados y dólares futuros para que la cotización no suba, porque estamos en unas semanas electorales muy decisivas. De ese punto de vista, hoy tenemos no solamente un dólar, sino toda una economía electoral donde el gobierno toma medidas nada más que en función de mejorar sus chances electorales y no por la racionalidad económica que podrían llegar a tener esas medidas. Inclusive muchas de las actuales medidas que cuando las tomaba el gobierno anterior, los actuales funcionarios pegaban el grito en el cielo. Eso de dar subsidio a la compra de autos 0 kilómetros y auto importado, el planchar tarifas, el subsidio de tarifas, todo ese tipo de medidas cuando lo tomaba el gobierno anterior, recordemos, eran muy criticadas y ahora la aplica el gobierno no porque crea en ellas, sino porque busca con eso sacar un rédito electoral. Entonces estamos en una situación realmente muy compleja. Sí, una situación compleja, pero este tipo de dólar, ¿nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué tiene que saber el argentino? Porque siempre cuando tiene una reacción al dólar, siempre aparece un librito nuevo como para explicarle a la gente y no importa en qué lugar esté uno, ¿no? No, el gran problema es lo siguiente, después que usted, yo y los oyentes pongamos el voto en la urna, ¿el gobierno va a mantener estas medidas? O pasado si gana el oficialismo o gana la oposición, ¿van a mantener las medidas? O después que pongamos el voto nos vamos a encontrar con una sorpresa? Sí. Bueno, la Argentina está llena de esta la duda, esta es la incógnita que tienen todos los argentinos, sí. ¿O no? Sí, la Argentina está llena de sorpresas. Su propia pregunta indica que considera que hay una situación que no responde a una realidad económica, sino que responde a una necesidad de tipo electoral. Sí. Y bueno, ya en el pasado vimos que cuando se toman medidas de congelamiento de toda una serie de variables económicas para buscar algún rédito de corto plazo, y bueno, después cuando la olla a presión sigue haciendo su trabajo, nos encontramos con sorpresas muy desagradables. Ese es el problema que hay. Durante gran parte de los últimos 10 meses se habló exclusivamente de una cosecha récord que iba a sacar a la economía. Sí. ¿Y eso qué quedó? Bueno, la cosecha récord que efectivamente vemos que estamos inclusive comparando contra un año donde la sequía hizo estragos. Sí. Ahora pasa lo siguiente, con el campo solo no alcanza, porque el peso del campo en el conjunto de la economía tiene una incidencia importante
pero si no crece la industria, no crece el comercio, no crecen los servicios, esto no sale adelante. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso vamos a tener una buena cosecha, pero la economía este año va a cerrar en números negativos. ¿Hace cuánto que venimos con números negativos? Los números negativos de la economía es por lo menos un año. Y hay otros sectores, por eso hay que ver según por sectores, hay otros sectores casi un año y medio. Cuando uno mira el empleo registrado, respecto del máximo que hubo de empleo registrado, hoy hay 303.000 empleos menos. Sí. Sí. ¿Escuchó usted la cifra? Sí, que al fin y al cabo eso es lo más importante, ¿no? Saber cuánta gente trabaja y cuánta gente en realidad no está dentro de la línea de la pobreza. Por eso hay 303.000 que perdieron empleos en blanco. Sí. Si sumamos lo que pudo haber pasado en el empleo no registrado, el empleo informal, posiblemente estemos hablando y bueno, por eso la próxima medición de desempleo va a dar un desempleo mucho más alto. Sí. Entonces, yo me trato de analizar los indicadores sociales. Si vamos a tener menos empleo, vamos a tener más pobreza, más desigualdad social, más concentración de los ingresos por toda la especulación financiera con estas altas tasas de interés que prácticamente comprimen a las pymes, comprimen a las empresas, le comen una parte importante de su capital de trabajo. Bueno, esta es la realidad. Sí, una realidad bastante impactante que me parece que no sé si el argentino lo tendrá a la hora, yo creo que sí, que puede llegar a tenerlo a la hora de emitir su voto y desentrañar todo. Porque... Sí, bueno, vamos a ver, porque no solamente influyen muchos factores, no solamente el económico y social, pero evidentemente es una preocupación muy grande porque, digamos, nosotros queremos una economía que vaya hacia adelante, pero que al mismo tiempo eso logre sacar a gente de la pobreza, saque a gente del empleo negro al empleo formal, claro. Que la gente viva mejor, pero lamentablemente esto no es lo que está pasando, y bueno, lo vemos en estos números, que son todos números oficiales, estos son números oficiales, o sea, el propio INDEC informa que esta es la realidad económica, social y del empleo en la Argentina. Bueno, ustedes ahí en Corrientes además tienen una situación, digamos, todavía en muchos aspectos mucho más grave que en el resto del país. Sí, es así como usted lo describe, según los datos oficiales dados por los organismos nacionales, que es lo que usted detalla. Ismael Bermúdez, gracias, un abrazo, que tenga buena jornada. Al contrario, buen día a todos. Ismael Bermúdez, un gran periodista, analista económico, específicamente sobre lo que tiene que ver la economía y estos números que arrojan una realidad bastante dura y cruda, que bueno, la Argentina está en una etapa de definiciones, la cual podrá mirar y observar y definir al fin y al cabo qué es lo que aspira sobre su futuro.